y las autoridades esperan en sus casas con un presente para ellos. Cuando los llamas, vienen. Observen, esta casa es muy antigua, debe datar unos 200 años, nos dice el hermano. ¿Qué tal? Un sillón de totora. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos una vez más a este canal. Nos encontramos en la comunidad cumana. Observen, les presento a la plaza de la comunidad cumana, pues se encuentra en la provincia de Los Andes del departamento de La Paz. Hoy les traigo, hermanos y hermanas, un nuevo video y es sobre nuestras culturas ancestrales, sobre las culturas aymaras que aún están vivas en nuestras comunidades. Pues en esta comunidad aún se practican las costumbres del carnaval andino. ¿Qué quiere decir, hermanos y hermanas? Anata andino. Y la Anata andino es toda una fiesta, hermanos y hermanas, que hoy vamos a poder apreciar. Hisca Anata. Mañana es Hach Anata. Pues vamos a conocer. Ahora vamos a apreciar a los hermanos de Cumaná, quienes van a interpretar la música de Chayawa de Anata. Ahí, hermanos y hermanas, hemos podido apreciar pues a los hermanos que están dando un breve ensayo pues a lo que son las canciones que se interpretan estos 3 días, que es el Anata andino. Tía Kabisaki Askirukipan, Hayayakipan, Pastoyam Suma. Ahí estaban algunas hermanas pues de la comunidad. Y hermanos, mira, algo bonito, mira, ya no se pueden observar unos cerditos. Wow. Qué hermoso es la naturaleza. Ahí, mira qué bonitos chanchitos. No sé si pueden observar en la cámara. Ahí está la mamá chancho o la mamá cerdo. Y por allá tenemos unos cerditos pequeñitos. A ver, vamos a pasar. Cuando los llamas, vienen. ¿Qué tal, hermanos? Oh, ese es el lenguaje de los chanchos, el lenguaje de los cerdos. ¿Qué tal? Hemos llamado y de repente todos viste a este lado, mira, por aquí igual. Mira qué bonito, mira qué bonito, chanchito. Hola, chanchitos, ¿cómo están? Oh, ahí están los chanchitos, cerditos pequeños. Son de color amarillo y negro, tipo tigres. Y por aquí tenemos algunos blanquitos. Este es más grande ya, es el hermano mayor. Hola. Qué bonito, qué bonito. Ahí están jugando con el hermano mayor. Sigamos con nuestro camino, hermanos y hermanas, con nuestra travesía por la comunidad cumaná. Pues, ¿qué tal? Observen este paisaje. ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? Creo que sí, se ve muy bien. Ahí está la comunidad cumaná. ¿Qué tal? Se encuentra también en las orillas del lago Titicaca. El día 14 de febrero, el día domingo, se festeja
a la autoridad Yapu Kamani. Yapu Kamani quiere decir autoridad de la chacra o del sembradío. Esta autoridad es festejado por el resto de las autoridades de la comunidad. Como el Yapu Kamani es encargado de las chacras, él los guía hacia las ainocas. Visitan este lugar y pues van danzando los hermanos, iniciando, dando el respectivo aplico, el respectivo agasajo a las papas con serpentinas, con petizas y con lugnas. Bien, hermanos y hermanas, ya nos encontramos en la casa de una de las autoridades de esta comunidad. Pues como verán, hoy es Hiscanata. Hoy es Hiscanata. En español se llamaría como pequeño juego. Lo llamemos así. Podemos observar a los hermanos anatas o a los hermanos comparsas. Son los hermanos que visitan a las casas de las autoridades. Entonces ellos lo que hacen es la caña, ¿no? Festejan a ellos y con un grupo musical, como podemos apreciar. Y las autoridades esperan en sus casas con un presente para ellos. Las autoridades tienen un cariño hacia ellos, hacia los anatas, quienes visitan a las casas de las autoridades. En Hiscanata, los hermanos de la comunidad los visitan a cada una de las autoridades que existe. Y las autoridades de la comunidad esperan simplemente en sus casas, con una bebida, con su serpentina o con un plato de comida y con un presente. Y los hermanos de la comunidad, pues ellos también tienen un presente para los hermanos de la comunidad. Pueden llevar unas papas, pueden llevar una caja de cerveza, pueden llevar una tapi, puede ser una merienda para compartir con ellos. Ahora, hermanos y hermanas, pues vamos a probar la comida de Cumaná. Esta se llama quispiña. Es una galleta andina pues que se realiza en nuestras comunidades. Está hecho de quinoa. ¿Alguna vez ustedes, hermanos y hermanas, han probado? Esto es quinoa. ¿Qué tal? Probemos, a ver. Vamos a probar un poquito qué tal sabe. Sabe delicioso. Galleta andina de Cumaná.
Hermanos y hermanas, pues son las 10 y más de la noche y aún pues los comparsas aún van llegando, están haciendo el respectivo huaycaña y también está haciendo el respectivo chayawa, y es así como se está celebrando lo que es el chayawa, el Hiscanata en la comunidad Cumaná. Existe la costumbre de visitar a todas las autoridades en las comunidades de parte de los comunarios de la comunidad, quienes visitan a las autoridades pues dando el respectivo festejo. Los hermanos y hermanas tanto de día como de noche pues visitan a las autoridades de la comunidad. Los hombres tocan el instrumento, las mujeres cantan lo que es el canto del chayawa. Hermanos y hermanas, pues hoy ya es Hachanata. Hoy ya es 16 de febrero y es Hachanata. También es conocido como Juego Grande o Fiesta Grande. En este día también las mismas autoridades aún continúan festejándose, pero con la diferencia que hoy se la consideraba como fiesta grande porque los hermanos, autoridades de las comunidades ya son festejados. Es decir, ayer los hermanos de la comunidad se han festejado a nivel interno, ahora ya es de comunidad en comunidad. Los hermanos que ayer hemos podido apreciar que son comparsas, los hermanos que son anatiris, chayawiris, estos hermanos no simplemente van a visitar a las autoridades locales, sino también van a ir a visitar a las autoridades de otra comunidad. Y de la misma forma, los hermanos de la otra comunidad van a venir a visitar a las autoridades de la comunidad Cumaná. Y por ello es que se llama Fiesta Grande, Hachanata. Bueno, pues hermanos y hermanas, ahora vamos a visitar pues a la casa del hermano Silverio Mamani. Casa mamá. Tía Asqueruquípana, hermano Hayaya Asqueruquípana. Bueno, vamos a visitar al hermano que nos ha invitado a su domicilio. Pues es Casa Mamani. Vamos a visitar al hermano, pues nos va a enseñar su artesanía Casa Mamani. Estoy viendo distintos tipos de artes que ellos lo elaboran en esta comunidad. Hayayekipan Hirata, a ver, Uñichtayani. A ver, él nos va a enseñar cada uno de estos artes. Una sutinisa caja. Urpusata, Naira Agatha, Usanak Pilura Peritana, Fiesta Nakana. Usa, no Chichamalo la Peritana. Balsanagas. Llamas, acá, sombreras. Nayabe, no, Guadalajara. ¿Qué tal, hermanos? Este sombrero de Totora. A ver, vamos a poner un sombrerito a ver cómo parecemos. ¿Qué tal, hermanos? Ahí, aquí está la chuspita. Ahí yo estoy aquí con el sombrerito. ¿Qué tal? Está bueno, está bonito, está bonito. La artesanía que elabora nuestro hermano Mamani. Ahí está el arte del hermano Mamani. Este es un karachi. Y tenemos también unas pinturas del hermano Mamani, que él mismo se los elabora. Aquí están algunos pinquillos que podemos ver. Hay unas tarcas. Porque es que, ¿qué aves, hermano?
Molusquito, está molusquito. 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 Y tenemos unos tejidos. Ahí están unos tejidos a mano que debe ser es de oveja. Por acá. Y por aquí tenemos el sillón. Ahora vamos a apreciar este sillón, está hermoso. Un sillón de totora. ¿Qué tal, hermanos? Hermoso para una sala, para una exposición de arte muy genial. Por acá tenemos, ahí está una quena. Si no me equivoco es una quena. Pues, y es así como hemos podido conocer la casa Mamani. Tío, ahí están viviendo los hermanos que son anatas. ¿Anata en la caja, tío? Ahí están los hermanos Chayawas anatas que están viviendo. Chayawas, los hermanos anatas. Esta es la costumbre, hermanos, en nuestras comunidades. Hoy es Hachanata. Hayaya, hayaya. Ahí están los hermanos. Aquí en República de Cumaná. Ah, República de Cumaná, mira. Venezuela, ahí están los hermanos Chayawas, anatas, hayaya, hermanos. Ahí están los compadres. Ahí están los hermanos Silverio. Está chaltando a la Pachamama y a sus pinquillos. ¿Cuál es su motivo? Pasta sueña. Por tipo mía, por ti, cao. Ya me eché. Hayaya, hayaya. Igual ahora que Sí, ahí ven, alcohol puro. Eso. Gata, firme. Aliki hiranaka sartoya phamaya sartoya pha hilata hayaya ki panaya sumoru ki panaya kamatañan waliki poniva. Hace rato ya conocimos lo que es su domicilio, pero ahora vamos a conocer su museo. Este es el Museo Casa Mamani. ¿Qué tal, hermanos? Aprecien. Aún mantiene las estructuras. Las murallas son de piedra, también algunas, ahí tenemos una casa que es de totora. Vale, vamos a ver qué es lo que tiene en este museo. A ver, esperemos. Ahí está. Está ya, mira, a ver, pasemos. Sí, está sorprendente. Empecemos por acá. Este es un cuadro de Cumaná, es de 1925. Tenemos un sombrero de moreno, si no me equivoco, es puro metal. Por acá tenemos igual sombreros de igual de moreno. Por acá tenemos caretas de moreno también, caretas antiguas. Por acá tenemos un pututo. ¿Qué tal, hermanos? Esto es la asta de toro, otro cuadro que data de los años 1985. En esos años todavía existía el lago, ¿no? Era todavía hasta Rincón. Ahora ya es pura totora. Tenemos un chuspa hecho de totora, que es otra guayaca. Este es un zorrino. En Aymara se llama añatuya. Nunca había visto una radio así, hermanos. Mira, es muy antiguo, ¿no? No sabemos de qué año es. Es una radio, aquí otra radio también. Muy antiguo, la verdad, esa radio. No sé de qué año sea. Estos son jauas, hermanos. Es para bailar la quena quena. Ahí tenemos una huancara. Ahí tenemos un gallo de piedra. Por aquí hay una balsa antigua. Observen esto, miren esto. Una plancha muy antigua. Seguro el vapor salía por ese sector. Estas son las matracas. Miren esto, observen, hermanos. Son matracas muy antiguas, ¿no? Es de las primeras. Y por acá tenemos el casco del moreno, que tiene unas plantas. ¿Qué planta es, tío, esto? Auxilia. Auxilia se llama. Esa planta ponían en vez de las plumas. Aquí tenemos unos tejidos. Es ropa de chutas.
Aquí también hay unos capachos, también estos también de las chuspas, ¿no? Mira, tiene unas bolitas de colorido. Este poncho es tejido a mano, es de oveja. Da un pantalón de bayeta, unas lanas, por ejemplo, esto para hilar, ¿no? Sagüña. Observen, esta casa es muy antigua, debe datar unos 200 años, nos dice el hermano. ¿Qué tal? Netamente de piedra, y su puerta es muy pequeña, sinceramente, es muy pequeña, ¿no? Algo interesante es que con las comunidades que siempre he visitado, las puertas son muy pequeñas, ¿no? Yo me imagino que debe ser tal vez por el frío. Vamos a pasar a ver esa casita antigua, hermanos, vamos a pasar. ¿Qué tal? Y pues a ver, pasemos. Ahí está, mira, tiene todavía su fogón. Wow, ¿qué tal? Ahí tiene su ventana, ojo. Ahí tiene sus ollas de barro. Ahí está su mesón también hecho de barro. Es una cocina antigua. ¿Qué tal, hermanos? Ubicado en Cumaná. Bueno, hermanos y hermanas, hemos ido a conocer el museo. Hemos visitado también la casa del hermano Mamani. Ahora vamos a ir a visitar a los hermanos autoridades, quienes están siendo festejados por los chayahuiris, anatiris. Atrás, ahí tenemos algunos hermanos, no sé si aprecian la cámara, ahí está. Ahí están los hermanos anatiris. Es una comparsa compuesta por 3 hermanos, quienes ya han visitado a los hermanos autoridades. Ahora seguramente van a ir a otro lado. Ahí está. Este es el domicilio de una de las autoridades de esta comunidad. Esto es otro de los domicilios donde también están siendo visitados las autoridades. Ahora vamos a pasar. Ahí está el hermano. Ahí están los hermanos Abatiris. Ahí están interpretando la música del Chayawa. Ahí están los hermanos. Aquí hay unos 3 grupos, hermanos. Ahí es la que están bailando. Aquí hay otro. Son los anatiris, los chayawas. Por aquí hay también otro grupo. Son 3 que están visitando a estas autoridades. La hermana está interpretando la canción del canto del Chayawa. Los 3 hermanos están tocando los instrumentos. Jayaya, jayaya. Y es así, hermanos, como se celebra el Hachanata. Autoridades compartiendo un fiambre.
sanatiris van visitando autoridades, a cada autoridad que existe en esta comunidad. Pues sigamos nosotros, hermanos, visitando también nuestros domicilios, como se va realizando esta actividad de Hach Anata. Vamos visitando, hermanas, vamos a ir visitando más hermanos que se están festejando hoy el Hach Anata. Ahí están más cholitas, más niñas. Esto es otra de las autoridades que también están ahí presentes. Vamos a pasar. Ahí están, pueden apreciar. Interesante. Permiso. Ahí están los hermanos. Que por aquí. Ahí están los sanatiris. Bien, hermanos, esta cultura es hermoso. Nuestras costumbres y tradiciones aún están vivas en nuestras comunidades, que se practican día a día. Ahí están los sanatiris, ahí están los niños que interpretan la canción del Chayagua. Buenas noches. Hayaya, tíos, ahí están los tíos, tías, están pues yendo a visitar a otras comunidades, hacen el respectivo Chayagua. Hayaya, tío, Kustaitaos, tías, Kamar Khalint Araki. Y es así, hermanas, como los hermanos, pues, están yendo a visitar a otra comunidad. Ahí está la comunidad Cumaná, y ellos se van a dirigir a este lado, ¿no? Ese lado se encuentra la comunidad Pachiri, y al otro lado está Cuana, ¿no? La comunidad Cuana. Ellos lo hacen por respeto a las autoridades. Por este lado tenemos otros hermanos que están llegando también a visitar. Seguramente es de otra comunidad que están también yendo a visitar aquí a los hermanos, autoridades. Ahí están las hermanas Chayahuiris.
hayaya, tía, hayaya. Tía, muy bien. Y es así, hermanos y hermanas, como concluye este video. Coméntenme cómo les ha parecido, qué tal, cómo estuvo. Estas costumbres existen en sus comunidades, o en su país, o en su ciudad. ¿Aún mantienen estas costumbres? Pues coméntenme aquí abajito, dejen sus comentarios y no se olviden, hermanos y hermanas, de dejar su like. Y agradecer a todos los hermanos que se han suscrito a este canal. Nuestra comunidad está creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Hayayakipan Hiranaku Yakanaka.